Hay historias que, bueno, parecen sacadas de una película de terror, ¿no? Pero esta que vamos a ver es completamente real. Y es una advertencia, una que quedó olvidada en la nieve, esperando en silencio. A ver, imagínense la escena. Estamos en el invierno del 2001 en un lugar súper remoto en las montañas de Georgia. Nieve por todos lados, un frío de esos que se te mete hasta los huesos y un silencio total. De esos lugares donde sobrevivir, bueno, es una batalla de todos los días. Y justo ahí, en medio de esa nada, lo que parece ser un milagro, termina siendo una trampa mortal. Y la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo es que algo tan básico, tan bueno como el calor, puede convertirse en un veneno? Los protagonistas de esta historia son 3 leñadores de la zona. Están atrapados y el frío es brutal. Se están congelando. Se les acaba el tiempo. Su única misión en ese momento es encontrar calor, lo que sea con tal de pasar la noche. Y de repente, en medio de la nieve, ven algo. 2 objetos, como unos cilindros de metal, abandonados ahí. Pero están calientes, emiten calor. Imagínense, para ellos es un milagro caído del cielo. Lo que no sabían, claro, es que acababan de toparse con un veneno, uno que no se ve ni se huele. Claro, el instinto de supervivencia es más fuerte que todo. Ni lo pensaron. Si da calor, nos sirve. Los cargaron como pudieron hasta su refugio improvisado y pasaron toda la noche abrazados a ellos, literal, buscando ese calor que les iba a salvar la vida. No había ninguna etiqueta, ninguna señal de peligro, nada, solo calor. Y bueno, ese calor los salvó de morir congelados esa noche. Pero, al poco tiempo, empezó la verdadera pesadilla. Primero, la piel se les puso roja, muy roja. Luego, ampollas. Y después, quemaduras terribles, tan profundas que el tejido simplemente se moría. Cuando llegaron al hospital, los doctores no entendían nada. Pensaron, ¿será congelamiento? ¿Una infección rarísima? Nadie, absolutamente nadie podía imaginar la causa real. Tuvieron que pasar semanas para que alguien atara cabos. Y cuando lo hicieron, la verdad salió a la luz. Un secreto atómico. Un fantasma de la Guerra Fría que había quedado abandonado justo ahí, en esas montañas. Resulta que esos cilindros calientes eran algo llamado RTG. Son las siglas de Generador Termoeléctrico de Radioisótopos. Para que nos entendamos fácil, son como unas baterías nucleares. Ojo, no son un reactor, ¿eh? No hay una reacción en cadena ni nada de eso. Simplemente usan el calor que un material radiactivo emite de forma natural y lo convierten en electricidad. Y lo genial, entre comillas, es que pueden funcionar por décadas sin que nadie los toque. El material que tenían adentro, el combustible, era estroncio 90. Y aquí es donde vemos las 2 caras de la moneda. Para los ingenieros era perfecto. Fácil de conseguir, mucha potencia y dura un montón. Casi 30 años de vida media. Pero para el cuerpo humano es una pesadilla. Emite una radiación muy energética y si se te mete en el cuerpo es increíblemente tóxico. Y aquí viene lo más siniestro, por decirlo de alguna manera. El estroncio 90, químicamente, es casi un clon del calcio. Entonces engaña a nuestro cuerpo. El cuerpo cree que es calcio, lo absorbe y lo manda directo a los huesos para fortalecerlos. Pero una vez ahí, se queda irradiando todo por dentro en silencio durante años y años. Entonces volvemos a los leñadores. Uno se pregunta, ¿cómo se les ocurrió acercarse tanto a algo así? Y la respuesta es súper simple, porque no tenía ninguna pinta de ser peligroso. Parecía, no sé, un pedazo de chatarra, un generador viejo. No tenía el símbolo de radiación, ni una advertencia, nada de nada. Solo ese calorcito que les estaba salvando la vida. Ok, entonces la pregunta del millón es, ¿qué diablos hacían unas baterías nucleares de la era soviética tiradas en una montaña en Georgia? Pues, la respuesta nos lleva a la caída de un imperio. A ver, durante la Guerra Fría, la Unión Soviética tenía un problema. Necesitaba electricidad en lugares súper aislados. Pensemos en faros en el Ártico, estaciones meteorológicas en Siberia, puestos militares en la nada. La solución perfecta fueron estos RTGs. Los instalaban y se olvidaban por décadas. ¡Genial! Pero llegó 1991 y la Unión Soviética colapsó.
Y con el colapso del país, pues colapsó todo el sistema de control. Se perdieron los registros, se olvidaron los inventarios. De un día para otro, estos aparatos que eran tecnología de punta pasaron a ser chatarra olvidada. Y en el mundo nuclear, a esto se le llama fuentes huérfanas. O sea, material radiactivo que anda por ahí, sin dueño, sin control, perdido. Y no estamos hablando de 2 o 13. Se calcula que cerca de 1000 de estas baterías nucleares quedaron así, a la deriva, por todo el territorio de la antigua Unión Soviética. 1000, pequeñas bombas de tiempo radiológicas esperando a que alguien las encontrara. Claro, lo más fácil sería decir, qué imprudentes los leñadores. Pero no, la cosa es mucho más profunda. Lo que les pasó a ellos fue solo el síntoma de una falla muchísimo más grande, el fracaso total de un sistema. Y esta es la clave de todo. El aparato, el RTG, nunca falló. De hecho, funcionó a la perfección, estaba dando calor como debía. Lo que falló fue todo lo demás. El sistema humano, político, que se suponía debía controlarlo y mantenerlo seguro. Pensemos en ese contraste por un segundo. Por un lado, tenemos un éxito de la ingeniería, un aparato que hizo su trabajo por décadas, sin problemas, y por el otro, un desastre sistémico. El gobierno que lo puso ahí desapareció, nadie sabía qué hacer con él, no tenía ni una triste señal de advertencia, y la gente de la zona, por supuesto, no tenía ni idea del peligro que representaba. Entonces, ¿qué podemos sacar en limpio de esta historia tan terrible? ¿Qué lecciones nos deja? Y son lecciones que, créanme, son importantísimas hoy en día. A ver, punto número 1, la lección humana, el instinto por sobrevivir, va a poder más que cualquier otra cosa. Punto 2, la lección técnica. Si se va a crear algo tan peligroso, más vale que se diseñe a prueba de todo, sobre todo a prueba de la curiosidad o la necesidad humana. Y la lección más grande, la institucional. La seguridad de este material depende 100% de que haya un Estado estable detrás. Si el gobierno colapsa, el peligro se dispara. Esto nos enseña algo fundamental. La responsabilidad sobre algo nuclear no se acaba cuando deja de funcionar. Se tiene que pensar desde el día 1 qué se va a hacer con eso al final de su vida útil. Planear cómo se va a desmantelar y guardar de forma segura es tan, pero tan importante como hacerlo funcionar. Y todo esto nos deja con una reflexión, que es bastante escalofriante si lo piensan. El material radioactivo dentro de ese cilindro nunca falló, y solo que la física dicta que debe hacer. El peligro real apareció cuando nosotros, los humanos que lo pusimos ahí, nos olvidamos de él. La radiación no necesita fallar para matar, solo necesita que la olvidemos.